Si has visto miles de anuncios, fotos, videos y noticias del nuevo teléfono de Trump, sí, el presidente de los Estados Unidos, pero aún no sabes ni entiendes qué es lo que están prometiendo con este celular, aquí tienes algunas cosas que debes saber sobre lo que ocultan de este smartphone. En este video vamos a descubrir 5 secretos que Trump no revela del T1 Phone, ese flamante smartphone dorado que se anuncia como diseñado y construido en Estados Unidos. La mayoría de los videos muestran un espectacular smartphone dorado que promete el cielo y la tierra, pero aquí vamos a desvelar lo que hay detrás de todo esto. ¿Vale la pena invertir en un teléfono que promete mucho y del que faltan datos clave cuando ya existen cientos de smartphones bien posicionados en el mercado? Te voy a guiar paso a paso para que descubras la verdad oculta tras el marketing patriótico del Trump Mobile. Al final sabrás exactamente por qué algunas de sus afirmaciones no cuadran y qué podrías recibir realmente al adquirir este equipo. Para quienes no estén al tanto, el pasado 16 de junio de 2025, la Trump Organization anunció el lanzamiento de Trump Mobile, un nuevo servicio como operador móvil virtual, MVNO por sus siglas en inglés, que aprovechará las redes 5G de Verizon, AT&T y T-Mobile, junto con su propio T1 Phone de acabado dorado a unos $499. El proyecto está liderado por Donald Trump Jr. y Eric Trump a través de la recién constituida T1 Mobile LLC y cuenta con el respaldo de agentes de atención al cliente en Estados Unidos y alianzas de licencia de marca con las 3 grandes operadoras. Al poco tiempo, medios como Wired, Apple Insider y Reuters, así como el filtrador Max Weinbach, comenzaron a cuestionar estas afirmaciones. Las dudas se centraron en 2 hallazgos clave. Primero, que la ficha técnica afirma que saldrá al mercado con un sistema operativo que aún no existe. Segundo, que los renders o mapeados del T1, el smartphone, eran casi idénticos a los de otro equipo. Investigadores compararon especificaciones, números de modelo y hasta el código FCC, concluyendo que el T1 tiene varios secretos que se mantienen como letra pequeña, pero que revelaremos a continuación. Y quédate hasta el final del video porque te revelaré si realmente podrá competir contra un iPhone o un Galaxy. Aunque la Trump Organization asegura que el T1 Phone o modelo T1 fue diseñado y construido con orgullo en Estados Unidos, ningún componente electrónico principal ni pantalla AMOLED proviene de fábricas estadounidenses. La realidad es que el dispositivo se basa en el T-Mobile Revel 7 Pro 5G, fabricado por Wintec o Luxshare en plantas chinas de Jiangxin y Wuxi. Solo una fase final de personalización, que es el grabado de la carcasa en dorado, la adhesión del logo T1 y el empaquetado, podría realizarse en Estados Unidos. Pero el diseño de circuitos, la soldadura de chips y el ensamblaje principal se hacen en Asia. Pequeño detalle, este modelo reetiquetado de White Label o marca blanca explica cómo un teléfono con especificaciones de gama media alta puede producirse rápidamente sin invertir en infraestructura local. El truco de marketing consiste en usar términos como Engineered in USA o ideado en Estados Unidos y Designed here o diseñado aquí, que suenan a fabricación completa, pero en el aviso oficial se evita la frase literal Manufactured in the USA o fabricado en Estados Unidos. En entrevistas, Eric Trump admitió que probablemente las primeras unidades no serían construidas en Estados Unidos, lo que confirma que el claim de patriotismo productivo está un poco matizado. Eso sí es de gangsters. The Gangsters. En la ficha técnica oficial se menciona Android 15, una versión que aún no existe públicamente. La más reciente, en junio de 2025, es Android 14. Este detalle podría ser un error de redacción o una promesa difícil de cumplir. Además, el T1 luce 3 cámaras traseras, un sensor principal de 50 megapíxeles y 2 sensores de solo 2 megapíxeles, profundidad y macro. En la práctica, estos últimos hardly aportan calidad real. Muchas marcas optan por sensores de 8 megapíxeles
megapíxeles o 12 megapíxeles para funciones macro con mejores resultados. El puerto USB-C está limitado a USB-C 2.0, cuando la competencia en ese rango de precio ya ofrece USB 3.1 o 3.2 en sus puertos tipo C. Asimismo, la carga rápida es de apenas 20 watts, insuficiente frente a los 33 watts o 65 watts que ofrecen incluso equipos de $250. Aunque el T1 presume de batería de 5000 mAh, su grosor y peso se mantienen en rangos estándar, lo que sugiere una celda genérica reciclada de otros modelos. Muchas especificaciones suenan atractivas en la tabla comparativa, pero su realización práctica es conservadora y está lejos de destacar frente a alternativas no reetiquetadas. No lo sé, Rick, parece falso. Si te está gustando este video, entonces dale un like ya mismo y suscríbete. Es gratis y siempre lo será. Pero si quieres llevar esta experiencia al siguiente nivel, puedes unirte al Smart Crew con una membresía mensual o enviarnos un super gracias. Es como invitarme un café digital, pero sin la cafeína. Además, tu apoyo ayuda a que sigamos creciendo y creando más contenido épico para ti. Aquí viene uno de los secretos mejor guardados, y es que ni Trump Organization ni T1 Mobile LLC revelan públicamente quién produce el smartphone. Las solicitudes de marca en la USPTO para Trump y T1 en servicios de telecomunicaciones no mencionan proveedores. Fue el filtrador Max Weinbach quien, a través de un análisis de renders y comparación de especificaciones, identificó al Wingtech Rebel 7 Pro como el modelo base. El código interno T1 Phone 8002 Gold o dorado coincide con la nomenclatura de OEMs chinos que usan números de modelo en lugar de nombres de marketing. Recordemos que OEMs es algo así como fabricantes externos. Además, no hay registros FCC bajo el nombre Trump o T1, lo que indica que el dispositivo se certifica probablemente con la identificación original de Rebel. Este secreto revela que la personalización es solo cosmética. Cambio de carcasa, cambio de logo y color dorado, pero el hardware interno sigue siendo idéntico al del Rebel. Esto explica también por qué el precio de costo original del Rebel 7 Pro es de alrededor de unos $170-250, mientras Trump Mobile lo vende a $499, generando un margen de más del 100%. Me van a funar. No solo anunciaron smartphone, Trump Mobile se anuncia como un operador móvil virtual con cobertura 5G de las tres grandes redes. Sin embargo, la cobertura mostrada en su web es un embed, lo que significa incrustada o empotrada de Ultra Mobile, un MVNO o operador móvil virtual de T-Mobile, que es otro operador muy famoso en los Estados Unidos. Los términos de servicio citan pasajes casi idénticos a los de Liberty Mobile Wireless LLC y Ultra Mobile, sustituyendo solo los nombres. Esto implica que Trump Mobile no negocia directamente con Verizon ni AT&T, sino que revende la infraestructura de T-Mobile a través de acuerdos de subcontratación con operadores ya establecidos. El famoso 47 Plan o Plan 47 a $47,45 mensuales, que te incluye llamadas, mensajes y datos ilimitados, es en realidad un plan estándar de Ultra Mobile con precio ligeramente alto, al que añaden servicios de telemedicina y asistencia vial 24/7 para justificar el sobreprecio. Los suscriptores no necesitan un T1 Phone, pueden usar BYOD, que es una política donde los empleados usan su propio dispositivo móvil en sus lugares de trabajo con una eSIM o una SIM física. Pero hasta el momento Trump Mobile no figura en la lista oficial de eSIM de Apple, lo que provoca fallos de activación en iPhones recientes. Nada puede salir mal. Más allá de las especificaciones, el verdadero plus del T1 Phone es su valor simbólico, el logo de Trump y la bandera de Estados Unidos. Plan 47 en alusión presidencial. Se dirige a un público conservador que valora el mensaje ideológico por encima de la performance técnica. Analistas como Brian Mulberry de Sachs Investments señala que con $499 el T1 Phone no compite en hardware con cualquier iPhone o Galaxy
de gama media, sí, gama media, sino en precio ideológico. Al añadir telehealth o telemedicina y asistencia en carretera gratis, se asemeja más a un club de lealtad que a un proveedor de telefonía tradicional. Este enfoque crea un producto que para muchos simpatizantes representa pertenencia a una comunidad, pero para el usuario técnico el T1 no ofrece innovación, es una herramienta política envuelta en tecnología de catálogo.